Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo dedicado a las cicatrices de la migración, organizado por el Observatorio Social de la Caixa y la Fundación Manantial. Yo soy Héctor Luna, soy trabajador social de uno de los equipos de atención comunitaria que tiene la Fundación Manantial en Madrid. Y, bueno, Fundación Manantial es una ONG que trabaja desde el 1995 con personas con problemas de salud mental y desde hace algunos años menos también con personas refugiadas y solicitantes de asilo con problemas de salud mental. Hace 2 semanas tuvo lugar aquí la primera de las sesiones de este ciclo, llamada Migrar, un viaje emocional. No sé si algunas de las personas que estáis aquí pudisteis asistir. La mesa de hoy tiene el nombre de Migrar, sufrir en otro país. Ambas mesas, ambos nombres, dan cuenta de un proceso, de 2 momentos del recorrido que lleva a una persona a salir de su país de origen, a verse obligado a irse por situaciones no deseadas, tener que dejar su casa, tener que dejar su familia, a sus amigos, su tierra, su cultura, su lengua y emprender un viaje cargado de incertidumbres y muy exigente a nivel emocional. Sabemos que ese viaje continúa en el país de destino, en este caso aquí, que más allá del reto que significa para la sociedad que recibe a la persona migrante, nos interesa sobre todo lo que supone para las personas que migran en cuanto a las condiciones de la acogida que tienen aquí, a los desafíos para su subsistencia a los que se enfrentan, y nos interesa el impacto, sobre todo el impacto emocional que tienen para ellos, para su bienestar y su salud mental. Sabemos que esta situación en su país es muy mala, el viaje también es terrible, y para explorar la realidad del impacto emocional que tienen en nuestro país, pues hoy nos acompañan 3 profesionales con amplísima experiencia en el trabajo con personas migrantes, amplísima experiencia a pesar de los jóvenes que son, en el trabajo con migrantes. Ellos son Camino Gutiérrez, aquí a mi izquierda, ella es psicóloga, coordinadora del eje de atención psicológica de ACCEM, viene de Gijón. En segundo lugar está Michel Bustillo, es, como él mismo se presenta, educador social activista. Colabora desde hace mucho tiempo en diferentes organizaciones, entre ellas la Merced Migraciones. Son entidades que trabajan en el ámbito de la juventud migrante. Él viene de Málaga. Bienvenido, Michel. Gracias. Y lejos, pero no tanto, Silvina Gorski, socióloga. Ella es experta en infancia y derechos humanos. Es miembro del programa O2 del Departamento de Investigación e Incidencia, si no tengo mal apuntado por aquí. Y sin más dilación, porque tenemos muchas ideas, muchas ganas de compartir, pero no tanto tiempo, paso a daros la palabra. La primera pregunta es tan sencilla y tan interesante como que ¿a qué os dedicáis? ¿A qué os dedicáis vosotros? ¿Y quiénes son las personas migrantes que llegan a vuestras organizaciones o a las que finalmente atendéis? No sé si alguien quiere... Sí, empiezo yo mismamente. Bueno, yo lo primero querría dar las gracias al Observatorio de la Caixa por la organización de estas jornadas, de este debate, y por supuesto a Fundación Manantial por habernos invitado a participar. Y también agradecer a todas las personas que están aquí, que han mostrado su interés sobre este tema, que nos parece muy interesante y muy importante, además. Como bien ha dicho Héctor, yo soy Camino Gutiérrez, soy licenciada en Psicología y trabajo en ACCEM, que es una entidad que desde hace más de 30 años se dedica a dar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.
Y muy especialmente, porque sí es cierto que nos hemos especializado casi desde nuestros inicios en la atención a personas migrantes y también a personas solicitantes de protección internacional, o sea, como un tipo de migrantes, porque al fin y al cabo todos ellos son migrantes, y a lo que nos dedicamos es a desarrollar programas para dar el apoyo más integral posible a estas personas una vez que llegan a nuestro país. Este apoyo no lo hace solo ACCEM, es partícipe de lo que se llama el sistema de acogida, que es financiado por el Gobierno de España, por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que tiene dos vertientes. Una es la del sistema de acogida de ayuda humanitaria, que va destinado a las personas que llegan irregularmente a España, principalmente por costas, es decir, desde África, por la ruta migratoria africana. Y por otra parte estaría el sistema de acogida de protección internacional, que se dirige específicamente a aquellas personas que solicitan protección internacional en nuestro país o al menos manifiestan su voluntad de pedir asilo en nuestro país, y que son dos realidades muy relacionadas pero al mismo tiempo con características distintas. Ya que normalmente se suele relacionar la migración de los programas de atención humanitaria con lo que se suele llamar migrantes económicos y la de protección internacional con refugiados. No obstante, están muy relacionados, ya que es bien sabido que en las rutas migratorias africanas hay un porcentaje muy elevado de personas que llegan como migrantes y que finalmente tienen las circunstancias como para poder tienen la situación como para poder ser reconocidos como solicitantes de protección internacional. En ese sentido, había traído unos números para que podamos ilustrar un poco esta realidad. Nosotros ahora mismo en el sistema de acogida de protección internacional estamos gestionando 4.500 plazas en la península, y en el sistema de acogida de atención humanitaria están alrededor de 9.800 plazas. Simplemente matizar que el sistema de acogida de atención humanitaria, dadas las circunstancias que creo que todos conocemos y que están de actualidad, la declaración de emergencia en las Islas Canarias por la crisis humanitaria que se está produciendo allí, pues ha producido el hecho de que haya una necesidad muy urgente de ampliar ese sistema de acogida. Y en estos 2 últimos meses pues el crecimiento ha sido exponencial y hoy en día, ahora mismo, estamos trabajando en esto, precisamente. Bueno, mi nombre es Michel Bustillo, yo vengo de Málaga, Andalucía, aunque estoy desde el 3 de enero allí y anteriormente pues en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Yo represento a dos organizaciones, que una es Voluntarios por Otro Mundo, que es una organización dedicada en exclusividad principalmente a los jóvenes tutelados en situación de calle y de exclusión social. Durante unos cuantos años hemos estado ahí batallando con ese frente. Y por otra parte, Fundación La Merced Migraciones, hemos abierto un recurso de acogida de solicitantes de protección internacional de 15 jóvenes de 9 nacionalidades en Málaga, en un proyecto que queremos que sea de innovación social. Contaba antes, al unir en Málaga la cultura, Museo Picasso, Museo Pompidou, Museo Carmen Thyssen, Museo Russo, todos esos museos, unirlos a cómo la cultura puede ser un vehículo de integración de jóvenes de protección internacional. Pero un poco yo quiero dar las gracias, que he empezado diciendo, dar las gracias a Fundación Manantial y a la Caixa, porque una de las cosas que me define es que me lo ha dicho él: yo soy un activista, me reconozco un activista, soy un luchador por los derechos de la juventud migrante. Es mi espacio, no
¿no? Mi espacio no es tanto hoy aquí, lo que quiero es contaros, que os lo contaré como mejor pueda, pero yo soy de calle, yo soy un educador de calle, un educador de estar en los calabozos, en las cárceles, en las casas de ocupa, en los espacios de los márgenes, rescatando y pidiendo derechos. Esa es mi gran función. Pero es cierto que la Caixa y Fundación Manantial escucharon el grito de que una vez resuelto la primera conquista, que fue el cambio de reglamento, que el Ministerio de Inclusión nos costó, de aquí de Barcelona salieron 2 autobuses llenos de jóvenes, que los convoqué, los pagamos por Bizum y fueron todos para Madrid para pedir derechos allí ante el Ministerio de Interior, ¿no? Y se consiguió un cambio de reglamento que ha sido totalmente un éxito para mejorar la vida de estos chicos y aparte para esa necesidad que tenemos de ellos fuera más fácil. Ahora había otro grito, hay 2 gritos más, hay otro grito más, ¿vale? Pero este lo tenemos aquí, que es la salud mental. La salud mental hay que abordarla en esta población y otro es la educación, que lo dejaremos para otro momento. Pero creo que una vez la ley resuelta tenemos eso. Yo terminaré diciendo una cosita, ante todo soy padre de 2 hijos y padre de muchos más jóvenes. Que creo que es mi papel. He jugado un papel muchos años de padre de estos chicos y hoy os diré aquí que uno de los principales antídotos o medicación para estos jóvenes, para que no sufran tanto, es que tiene que haber más padres, más madres por ahí que los acompañen en sus procesos, porque principalmente lo que más necesitan en la juventud migrante son referentes, después lo hablaremos. Y terminar diciendo que mi misión, ¿vale? Mi misión es estar ahí para escuchar, acompañar. Cuando el sufrimiento te quiebra, el silencio te duele, ayudar a enfrentar a esta juventud sus traumas. Esa es mi misión y por la que día a día voy luchando y la que yo intentaré transmitiros cómo lo intento hacer. Y bueno, os hablo desde una perspectiva psicosocial y transcultural, muy importante, y si queréis después pues me preguntáis. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Silvia, bueno, primero agradecer al moderador y a la Fundación La Caixa, a la Fundación Manantial por invitarnos. Para nosotros siempre estos espacios nos ponen un poco incómodos y nerviosos porque no son los espacios habituales, pero los valoramos un montón porque es la posibilidad de acercarnos a un montón de gente y visibilizar lo que hacemos, que hay que aprovecharlo. Así que primero agradecer. ¿Y por qué nos interesa visibilizar? Yo soy del programa O2, que es de la Fundación EMET, somos de Montilla, un pueblito pequeño en Córdoba, y trabajamos especialmente, bueno, es una fundación que trabaja hace 40 años en temas de salud mental y demás, pero desde el 2018 tiene un proyecto que empezó como piloto, entonces yo veía los números que mencionaba recién la compañera Axem, nosotros tenemos unos números mucho más modestos, como proyecto piloto, pero que nos ha permitido hacer un abordaje mucho más sistematizado, ordenado, reflexivo, que a veces en los grandes procesos cuesta más. Tenemos un centro de acogida especialmente para mujeres que llegan a costas españolas acompañadas con niños. Entonces esto es importante visibilizar porque estamos hablando de la niñez migrante, escuchamos mucho, de los jóvenes se escucha mucho, se lee mucho en las noticias, de las etiquetas MENA, más, estigmatizando o utilizando esa sigla por doquier, pero de niños se sabe menos. Y de niños no acompañados y niños acompañados, que son niños separados, que son las 2 poblaciones con las que trabajamos, que ahora les voy a contar un poco más, se sabe menos, se visibiliza poco y a nosotros nos interesa especialmente empezar a mirar esa población porque necesita un abordaje, un acompañamiento que es distinto, que es especializado. Desde el año 2020 nosotros formamos parte del programa de atención humanitaria. Entonces recibimos mujeres embarazadas o con niños pequeños, en general casi el 60% de los niños que llegan tienen menos de 5 años y el programa tiene como objetivo acompañar la movilidad. En general no son mujeres que lleguen para quedarse en España, la mayoría vienen del África Negra y llegan a España. Al principio era a costas andaluzas, ahora hace ya unos años más por Canarias, pero llegan aquí
y vienen transitando hacia, la mayoría, más del 80%, hacia Francia. Lo que, bueno, que se explica por su cuestión cultural, idiomática y porque ya tienen una red allí. Entonces, lo que nosotros como programa hacemos es acompañar en esa movilidad, sabiendo que disponemos de poco tiempo, pero que en ese tiempo podemos hacer algunas pequeñas cosas que implican mayor protección para esas mujeres y en especial para esos niños y esas niñas. Sobre todo niñas, porque el porcentaje de niñas que llegan es bastante más alto que el de niños. En general tiene que ver con que las mujeres están escapando, más del 70% está escapando de situaciones de violencia en un sentido amplio, que puede ser desde matrimonios forzosos, violencia de género, pero también la violencia estructural que se vive en muchos países, entre las que se encuentra la mutilación genital, de la que en la mayoría de los casos las mujeres han sido víctimas y están tratando de salvar a las niñas más pequeñas. Entonces, eso, tenemos una proporción mayor de niñas que de niños y en general en la migración nosotros decimos, bueno, no sé si ustedes han ido a Marruecos, yo he ido a Marruecos en un avión que tarda 45 o 50 minutos. La mayoría de estas mujeres, el 50% de estas mujeres tiene un viaje de más de 3 meses hasta 6 meses y algunas de varios años. O sea que el trayecto migratorio tiene mucho tiempo para que efectivamente haya mucha violencia y mucha vulneración de derechos durante todo ese trayecto. Y solo un dato más que es interesante para ver esto de la población específica que es necesario mirar. Cuando nosotros preguntamos los países de nacimiento, tenemos el dato de los países de nacimiento de las mujeres, pero los países de nacimiento de los niños son muchos más. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que nacen en el camino. Son los conocidos niños del camino. Ayer estuve en el aeropuerto recibiendo a unas familias derivadas desde Lanzarote y venían 4 niños y todos habían nacido en Marruecos, aunque las madres eran de Guinea-Conakry. O sea, hay niños en ese viaje y hay muchas cuestiones específicas que atender para esos niños. Más adelante podemos avanzar sobre eso, pero sí me parece importante plantear que la migración en la mayoría de estos casos para estas mujeres y estos niños es una estrategia de escapar de la violencia. Y el viaje no es una solución porque durante el viaje efectivamente la siguen sufriendo y bueno, lo que vamos a ver acá es que llegar a Europa no lo resuelve definitivamente, así que en eso estamos trabajando. Qué bueno. Sí, de esto hablábamos antes, ¿no? Del daño que sufre la gente que migra en su país de origen, del daño que sufren en el trayecto y quizá a lo mejor podemos avanzar algo del daño que sufren en nuestro país, ¿no? Habéis hablado de personas víctimas de persecución en su país, jóvenes en situación de calle, muchos de ellos, mujeres con niños menores, embarazadas algunas, niños que nacen durante el camino de llegar a un futuro mejor, ¿no? Sí que como que suena que son los vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Es una población especialmente delicada. A mí hablábamos también el otro día de que el título de la mesa, Sufrir en otro país, es un poco esperanzador a priori. Intentaremos remontarlo, esta idea. Y para mí la idea de sufrir en otro país, se me venía a la cabeza el sufrimiento por esas cosas que he nombrado antes, que pierdes, que dejas en tu país de origen, y también por igual las dificultades que se encuentran en ¿no? Esto que acabamos de nombrar. No sé si dificultades administrativas o incluso ideológicas o culturales, pero obviamente os quiero preguntar a vosotras, en vuestra experiencia, ¿cuál es el sufrimiento que presentan las personas que atendéis? Si hay algo específico dentro de ese malestar que presentan por el hecho de ser los más vulnerables dentro de los vulnerables.
Yo creo que sí que hay una especificidad en el sufrimiento humano de estas personas. Como bien decías antes, es una suma imposible de muchos sufrimientos que empiezan por el sufrimiento que les ha llevado. Estoy hablando ahora de las personas solicitantes de protección internacional, sin dejar de lado a los migrantes, que también tendrían su espacio, por supuesto. Pero por centrarnos en este colectivo de personas, a nivel de salud mental, estamos hablando de sufrimiento a ese nivel porque tienen sufrimiento a otros muchos niveles, pero nos centraremos hoy en ese. Las personas solicitantes de protección internacional, por el propio hecho de serlo, ya vienen con un daño desde su país, un daño a nivel psicológico, porque el hecho de ser solicitante de protección internacional significa que has tenido que huir de tu país por sentir amenazada tu integridad o incluso tu vida o la de tu familia, por diferentes circunstancias. Puede ser que haya conflictos armados, puede ser que haya extorsión, amenazas, persecuciones por muy diferentes motivos, por pertenencia a un grupo social, por una orientación sexual o una identidad de género, por cuestiones religiosas, políticas. Afortunadamente, en el derecho de asilo hay varios supuestos reconocidos para que una persona pueda solicitar una protección en este país. Protección que su propio país no quiere o no puede ofrecerle. Entonces, en ese sentido, vivir experiencias de ese calado tiene un impacto inevitable a nivel psicológico y emocional, que tiene que ver con el estrés que la propia migración trae consigo, los estreses específicos de lo que se suele llamar, y yo creo que seguramente nos sonará a todos, el término de duelo migratorio, que trae consigo también diferentes tipos de sufrimiento, aunque también he de decir que un duelo migratorio no es algo patológico, porque también me gustaría aprovechar este espacio también para despatologizar un poco también a estas personas, en el sentido de que, si me voy por las ramas, por favor me lo decís, estas personas son como cualquier otra persona. Todos nosotros como seres humanos tenemos nuestros recursos personales, tenemos nuestros recursos de afrontamiento y somos capaces de enfrentar cosas muy duras en esta vida, y estas personas, por supuesto, también. Y han demostrado, por lo menos en mi experiencia, tener una fortaleza especial, muchos de ellos, que les han permitido afrontarlo, integrar esas experiencias y poder seguir adelante. El duelo migratorio en sí mismo no es, es universal, quiero decir, cualquier migrante, sea voluntario, yo voluntario siempre lo pongo entre comillas, o sea, una migración forzada, todos sufren un duelo migratorio en mayor o menor intensidad. El duelo migratorio no es ninguna enfermedad, es simplemente un proceso por el que uno pasa para integrar las pérdidas significativas que para uno supone abandonar su país. El duelo puede complicarse, puede cronificarse, y si no avanza y no alcanza las fases que debe de alcanzar, puede patologizarse, pero normalmente no es el caso. Otro concepto que me parece muy interesante para ilustrar la situación en concreto de los solicitantes de protección internacional es el concepto de trauma. En el caso del duelo migratorio, el duelo supone un enfrentamiento, afrontamiento de distintos estresores. El estrés es una reacción emocional que todos nosotros tenemos ante situaciones de una exigencia muy alta, ¿no? Pero es una respuesta adaptativa y no tiene nada que ver con tener una enfermedad mental, ni muchísimo menos. En el caso del trauma es también una reacción que
todo ser humano tiene cuando se enfrenta a vivencias que superan su capacidad de afrontamiento y de respuesta. Es decir, son vivencias y experiencias tan sumamente duras que sobrepasan la capacidad de la persona para psicológicamente poder afrontarlas. El hecho de vivir una experiencia traumática, como puede ser que te amenacen de muerte en tu país, que te persigan, que te hayan agredido, que hayas sido víctima de detenciones arbitrarias, incluso de tortura, no significa tampoco que obligatoriamente las personas vayan a desarrollar un trastorno como tal, ¿no? Todos creo que hemos hablado, y si no, pues lo comento aquí, del conocido trastorno de estrés postraumático. Este trastorno aparece cuando se dan una serie de requisitos a nivel del cuadro sintomático, pero no siempre aparece. Una persona puede vivir una experiencia traumática y puede no desarrollar este trastorno. ¿A qué voy con todo esto? A una cosa importante que creo que es importante transmitir, y es que las personas tienen muchos recursos, o que las personas tenemos muchos recursos. A veces tenemos muchos más recursos de los que creemos, y muchas personas afrontan realidades muy terribles y son capaces de integrarlas de tal manera que no supongan un trastorno mental. ¿Vale? Hay veces que sí, desgraciadamente, porque las experiencias, quiero decir, la experiencia puede ser única, o sea, tiene varias variables, o sea, el número de experiencias traumáticas por las que se pasa, la gravedad de esas experiencias y el hecho de que sean repetidas y extendidas en el tiempo. Todos esos factores a mayores hacen que seas más susceptible de finalmente tener un trastorno, porque el impacto es brutal, ¿no? No obstante, las personas a las que nosotros acompañamos, aquellas que desarrollan ese trastorno, se las acompaña con una atención en lo social, desde luego en lo psicológico, porque tenemos la suerte de contar con compañeros psicólogos y psicólogas en todos los centros de acogida en los que hay personas solicitadas de protección internacional, y desde luego tirando también de otros recursos a nivel comunitario que son muy necesarios, y desde aquí hago un llamamiento para que se haga un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Porque es muy importante que las personas no solo cuenten con un psicólogo, sino que puedan contar con el soporte de los recursos más básicos. Esa era un poco la idea que yo quería transmitir, el hecho de dar una idea de qué tipo de impacto psicológico pueden traer estas personas, qué es lo que nosotros solemos ver, y también hacer una foto una foto, creo que lo más realista posible, sin clichés y sin generalizaciones sobre pues cómo enfrentan las personas también esas experiencias. Yo quería compartiros vivencias desde mi corazón de dos colectivos, dos grupos. Uno es el de los jóvenes refugiados, jóvenes de solicitud de protección internacional, que son los que estoy ahora, que son unas causas de sufrimiento algo distintas al otro grupo, que son los jóvenes tutelados, que fueron menores y que estuvieron en centro de menores y llegaron a los 18 años y se quedaron en una situación de desamparo. Porque son sufrimientos distintos, aunque tienen algunas vertientes comunes, pero os quería traer un pequeño relato que me decía un chico el año pasado llamado Ichan, porque vais a entender muy bien todo lo que os quiero decir después. Cuando escuchéis esto ya casi lo otro sobra, entonces lo quería compartir, que es muy breve pero muy significativo. Se llama Ichan y me decía un día por la mañana: Michel, a veces por la noche tengo ganas de llorar,
Me viene el olor a mi madre. Me digo, ¿qué estará pensando mi madre de mí? Me entran ganas de largarme, pero me digo, no. Tengo que comportarme bien, conseguir los papeles, trabajar, comprar una casa a mis padres e ir a verlos. Por la mañana me despierto mal. Michelle, me despierto mal, compartía, ¿no? No es que alguien me haya hecho algo. Nada. Michelle, tú me dijiste algo inofensivo. Y salto, y salto. Enseguida grito, lloro. Tú, Michelle, callas, me escuchas. Pero no es algo contra ti. Es contra algo que tengo dentro de mí. Este es para mí el sufrimiento de muchos jóvenes que purulean por nuestras ciudades. Es algo que tengo dentro de mí. Y ahí es donde los profesionales tenemos que abordar. Ahí es donde tenemos que estar. A eso es lo que tenemos que detectar. Y esa es la función de los profesionales del ámbito de lo social, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales. Pero aún así os diré algunas causas, las palabrejas después de esto, que ya después de esto casi todo está dicho, pero quería compartirlo con vosotros. Mirad, algunas pinceladas. Están solos. No tienen padre, no tienen madre, algunos tienen algunos familiares, pero los que yo atiendo casi todos están solos. Y esa soledad, en esa edad, segunda característica, son jóvenes, 18, 25 años, muy vulnerables, joven y solo, ¿vale? Otra es las condiciones de la acogida, y lo estamos viviendo ahora mismo, en Canarias. Respuesta humanitaria de carácter emergencista, frente a una acogida digna. Un llamamiento a los poderes públicos, a los gobiernos, a las autonomías, acogida digna, porque es que daña al ser humano. Y lo emocional muchas veces tiene que ver con esa acogida que les damos, indigna, emergencistas, desde la emergencia. La sintomatología no se tiene en cuenta. Vienen con estrés postraumático, con depresión y algunos incluso con ideas suicidas, y no se detectan esas sintomatologías. Pasan por alto, por la masificación, por la sobrecarga de trabajo, por el burnout de los profesionales. Pero la sintomatología es fundamental que la detectemos nada más que llegan, porque desde ahí vamos a poder aliviar el sufrimiento. ¿Qué consecuencia tienen estos sufrimientos, estas causas? Para mí le genera desconfianza, son muy desconfiados, desconfían muchísimo de todo, del país de acogida, de los profesionales que les atienden. Hay un nivel de desconfianza altísimo, individual, comunitaria, institucional. Se vulneran sus derechos y el vulnerar derechos genera rabia, pero no a ellos, a vosotros también. Cuando estáis en la cola de una tal y se cuela a alguien, cuando no os están dando algo y se lo están dando al de enfrente, se están vulnerando derechos, nos genera rabia, a ellos también. Y se vulneran muchos derechos a ellos, ¿vale? Tienen miedo, impotencia, pérdida de control, porque son adolescentes. ¿Y qué adolescente tiene control de impulso? Que me lo cuenten. Sufren racismo, discriminación, violencia policial en frontera, principalmente, tanto de la nacional de España como la de Marruecos, y lo sabemos, Melilla hace un año. Falta de privacidad. Viven en centros y una de las cosas que más se quejan ellos. No tienen privacidad. Y es algo para el ser humano muy digno. Nuestra privacidad, nuestra intimidad. Queremos intimidad. Pues ellos también lo quieren y no la tienen. Desde que llegan, todo hay que descubrirlo, todos los cajones se registran, todos los muebles se abren, tienes que entregar el móvil, te registran el móvil. ¿Dónde está la intimidad del ser humano? Aunque seas un joven, un adolescente, ¿no? Eso es una consecuencia de sufrimiento. No pueden disponer de libertad, todo está medido. Se sienten desprotegidos en muchos momentos. Después los derechos a la información. Se les traslada de un centro a otro, por ejemplo, no se les informa. ¿Cómo que no? Pues sí, yo necesito saber por qué me llevas de una ciudad a otra o de una provincia a otra. Y no se consulta, ¿vale? El derecho a saber cómo está su expediente,
Un montón de chicos me dicen, no sé, no me dicen nada, pregunto todos los días, ¿está en trámite, no está en trámite su situación administrativa que tanto les hace sufrir la legalidad en España, ¿no? La ruptura del vínculo, cuidado, que estamos con el vínculo, algo tan importante también en el ser humano. Falta de comunicación con su familia y la falta de redes de apoyo que genera una quiebra psicológica exagerada en muchos de estos chicos. Y la discriminación institucional. Es que si no van con Michelle, es que no los atienden, es que no les resuelven, es que tienen que ir con alguien adulto para que los escuchen, para que les resuelvan aquel trámite que quieren hacer. Adulto blanco. Entonces, eso es una discriminación, porque si yo voy a pedir un empadronamiento, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no me resuelves? ¿Por qué nada más que me pones pega? En cambio, si va con Michelle, te lo resuelvo. Eso es una discriminación, ¿no? Insisto, causas: deshumanización, invisibilización y un rechazo constante de la sociedad de acogida. Para mí, Esto genera una falta de motivación. La falta de motivación en un chico, en un joven migrante, ¿qué genera? Rabia, apatía, desánimo. Estamos hablando de sufrimiento, emociones, salud mental. Pues la falta de motivación que tienen estos chicos por el dorado de la Europa rica, a la que esperaban encontrar, rascar, como decía algún chico, que rascaba el suelo y salían los euros, y se lo creía. Eso genera una desmotivación que genera todo eso. El miedo. ¿Quién no tiene miedo aquí en esta sala? ¿Quién no tiene miedo? Pues el miedo, ¿sabéis lo que genera, no? Falta de seguridad, comportamiento de evitación. ¿Y cómo hacemos para evitar? Por igual que los nuestros, consumo de drogas. ¿Cómo hacemos para evitar? Consumo de drogas. Y autolesing y aislamiento. Y voy a hablar ahora eso que a nadie le gusta escuchar: prostitución. Son objeto de una gran prostitución española. Málaga, que la quiero mucho y tiene un tema cultural, turístico maravilloso, la ciudad de Málaga, estoy detectando que también está siendo una ciudad atractiva para el turismo sexual. Pues sí, por todos lados se cuelan. ¿Y quiénes son, Diana, del turismo sexual? Estos jóvenes. No hay nadie que los defienda, están desamparados, están solos, están desmotivados, tienen miedo. Nadie reivindica por ellos, nadie denuncia por ellos. Son una carnaza para algunos enfermos de la sexualidad que acuden a ellos, ¿no? La ausencia de privacidad y les falta encontrar motivaciones. Tienen miedo, desesperación, cuadros psicóticos brotan en ellos, sintomatología somática que no se detecta muchas veces, muchos trastornos del sueño. Nosotros trabajamos mucho con ellos el sueño para que puedan descansar y dormir. Tienen muchas dificultades para dormir por la noche. Y el estrés, que hemos hablado también ante mi compañera. Tres sufrimientos que he acompañado en estos 2 últimos años. No voy a contar el caso, pero para que después, si damos, contamos. Un chico que fue abusado en un centro, y no me importa decirlo, de la ciudad de Melilla, por un educador. Ese chico quedó marcado y seguimos trabajando con él, con una psicóloga coaching de Fundación Sevilla Acoge, que le está ayudando, porque no es capaz de salir de esa situación. Y eso quedó en el anonimato. Fue en la ciudad de Melilla, en un centro de menores. El abuso sexual hace mucho daño y es uno detectado, pero ¿cuántos no habrá por ahí en situaciones de sufrimiento? Después, un trastorno psicótico de un chico que, gracias a la coordinación de todos los recursos, estaba en Huelva trabajando en la Fresa, le dio un brote y a partir de ahí hicimos un trabajo en red, incluyendo a la familia, y conseguimos que hoy está en Barcelona trabajando. No ha podido venir porque está trabajando ahora mismo, pero ese chico fue un éxito en que la salud mental en los jóvenes migrantes se puede abordar, pero con la fuerza de todos los recursos, el compromiso y la implicación personal de muchos agentes. Ese chico pasó por Agudo, pasó por unos ensayos terapéuticos en nuestra entidad, fue a su familia,
tomó fuerza y regresó. Y actualmente está aquí en Barcelona. Dejo a mi compañera y después, si te quieres, Bueno. pues sigo. Terrible, pero muchas gracias. Sí. Qué difícil. Bueno, nosotros cuando llegan las mujeres con los chicos, el equipo, hay equipos de educadores, psicólogos, trabajadores sociales, se hace una serie de preguntas porque uno de los objetivos es detectar vulnerabilidades, detectar, ver si hay indicadores de trata. Y también tomamos nota y registro de ciertas situaciones, no son tanto de salud, sino son como condiciones o síntomas que muchos tienen que ver con las condiciones del viaje difícil, que no necesariamente configuran una enfermedad ni el estrés, pero que efectivamente tratamos de medirlo cuando llegan y después de 3 meses, que es el tiempo que esperamos, por lo menos 3-4 meses que puedan estar, para ver si efectivamente ha habido mejoras en esos síntomas, que efectivamente hay cuestiones vinculadas con dificultades para dormir, nervios, bueno, angustia, pero sobre todo lo que quieren es seguir el viaje. Yo creo que una de las angustias más importantes es no saber por qué están, por qué la frenan. En algunos casos somos primera acogida, pero ahora que vienen por Canarias es el segundo centro, ¿por qué de vuelta? Yo pensé que una vez que ya estaba aquí tenía que seguir. Nosotros hacemos un trabajo serio de explicarles en qué consiste esta parada que les ofrecemos y para qué les puede servir. Y también entendemos que el hacerse invisible durante el viaje fue parte de una estrategia de supervivencia, pero ahora les explicamos que es importante hacerse visible. Entonces nosotros hacemos todo un trabajo de empadronar, no todos los municipios empadronan, nosotros logramos, tenemos el apoyo del municipio de Montilla que empadrona a todas las familias, todas las mujeres y todos los niños que pasan, aunque sea una semana, pueden empadronarse ahí porque es obligación y la ley así lo establece y entonces todos se empadronan, todos tienen su tarjeta de salud, todos los chicos que pasan por el programa O2 se escolarizan, aunque vengan un mes, no importa, porque la apuesta es a normalizar la vida de esos chicos durante el tiempo que estén y sobre todo la idea es poder brindar algunos elementos de protección. Sabemos que van a continuar el camino, que las condiciones en las que lo van a continuar son peligrosas y hay muchos riesgos y muchas posibilidades de sufrimiento para ellas y para los niños, entonces la idea es poder dar elementos de protección. Es raro que las mujeres reconozcan haber sufrido violencia, por ejemplo, ellas mismas cuentan, casi todas cuentan que pasar cuando venían por Marruecos, decir, bueno, Nador es terrible, el bosque ese es un espanto, pero siempre lo cuentan en tercera persona, es raro que lo cuenten en primera persona, pero todas cuentan que a todas las mujeres que pasan por ahí las violan, nunca a ellas, pero efectivamente es un precio que entienden que hay que pagar por el viaje. Entonces es muy raro que está subregistrada la violencia en el camino. Y cuando llegan aquí, nuestra intención de abordar el tema de la violencia es darles herramientas para que reconozcan los riesgos de la violencia y de la explotación. Porque ¿qué es esto nosotros hacemos prevención secundaria de la trata? Muchas de estas mujeres puede ser que sean víctimas de trata, pero no se reconocen como tales, muchas veces porque la explotación todavía no ha tenido lugar, o sea, ellas están en tránsito, entonces efectivamente puede ser que la explotación tenga lugar más adelante, pero nosotros hacemos un trabajo para brindar elementos de protección. Una anécdota chiquita de ayer mismo me contaban de una mujer de 25 años que estuvo como un mes en el centro, veía que varias mujeres estaba sola, sin niños, que todas seguían y que ella no, y entonces se sentía como, bueno, estoy acá atascada, porque es estar en un pendiente hasta tanto. Y alguien le dijo que podía conseguir un trabajo, entonces dijo, bueno, tengo una tía que me puede ofrecer un trabajo, y se fue a la estación de bus de Córdoba. Y cuando llegó ahí, se encontró con la tía, la persona que le ofrecía el trabajo, y hablaron de las condiciones, y ella se dio cuenta
algo no anda bien aquí. Y llamó por teléfono al programa O2 y dijo, quiero volver. Y entonces volvió, y lo contaba el equipo ayer en una reunión en la que yo estaba, y yo decía, pero eso es prevención de la trata. Efectivamente, esa mujer en este tiempo que estuvo acá se dio cuenta de algunas, de por dónde tiene que ir para evitar ser víctima de violencia, de explotación o de trata. Tal vez me estoy yendo un poco de la cuestión de la salud mental, pero efectivamente nosotros atendemos el tema de la salud y aseguramos que todas puedan ir si así lo desean, pero lo cierto es que yo creo que la mayoría de los problemas que tienen tiene que ver con la vulneración de los derechos, esto que ustedes mismos decían. Por ejemplo, estaba acordándome, nosotros tuvimos un caso de una niña que nosotros le llamamos niños invisibles a esa pequeña población que son niños que nacen en el camino y que por haber nacido, por ejemplo, en Marruecos en una casa o no tener el registro de nacimiento, resulta que ni el país de la madre lo reconoce como de nacionalidad, le reconoce la nacionalidad porque no nació en territorio nacional, tampoco Marruecos porque dice a mí no me consta que haya nacido allí, y tampoco España, porque efectivamente aquí no nació. Entonces, resulta que hay un niño que es lo que se conoce como niño apátrida, que sabemos que los estados que ratifican la Convención Internacional, la Convención de los Derechos del Niño, tienen la obligación de velar para que ningún niño sea apátrida. Entonces, me acordaba la voz de esa mujer diciendo que ella cada noche temía, porque su hija no tenía existencia. Nosotros podemos decir no tenía existencia jurídica, efectivamente no tenía un documento, nadie tenía registrado su nombre, su nacimiento, ningún país la consideraba de su nacionalidad. Iba a la escuela, estaba en San Sebastián, iba a la escuela porque de favor, porque efectivamente no tenía el documento que le permitía. Entonces, esa negación a tener derechos, porque encima la identidad es el derecho llave a los demás derechos, es de una violencia bestial y, por supuesto, que genera sufrimiento para esa niña y para esa madre, que una de las cosas que decía es que ella cada noche pensaba, si me sacan a mi niña no tengo ni siquiera cómo mostrar que existe para buscarla. Entonces, a mí me parece esto de sufrimientos que aparecen de noche. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí que quería introducir con esta idea de la remontada, aunque... Perdón, sí. Que lo dejé muy abajo, pero lo que quería decir es que... que lo que quería decir, lo bueno, es que a esta niña se le reconoció la nacionalidad española, porque se entendió que España no podía dejar a esta niña sin nacionalidad, entonces... el año pasado el derecho a la adquisición de la nacionalidad fue del juzgado de San Sebastián y se le dio no solo el registro de nacimiento, sino la nacionalidad española. Entonces era para dejarlo ahí, para no dejarlo ahí abajo. Esa niña ya tiene su nombre, su registro de nacimiento y su nacionalidad. Yo creo que eso, que la pérdida de identidad es uno de los grandes sufrimientos de las personas una vez que llegan aquí. Y creo que es básico que la puedan recuperar, y no la pueden recuperar si no es, solos no la pueden recuperar. Entonces creo que es súper importante que cada uno desde su papel pueda ayudar a estas personas a recuperar, que tienen una identidad, que hay ciertos ámbitos de esa identidad que se quedaron en su país de origen, pero que cuando llegan aquí pueden restablecer una nueva identidad, rescatando aspectos originales, pero también sintiéndose parte de este nuevo contexto al que pertenecen. Y creo que de eso, eso creo que depende de todos. En definitiva, creo que depende de todos, y es uno de los grandes sufrimientos que también, relacionado con lo que decía antes sobre el duelo y todo esto, es precisamente que cuando pasas un duelo migratorio en este sentido, uno de los grandes sufrimientos es que pierdes
todas tus identidades. Algo de esto quería plantearos, por si podíais profundizar, porque habéis comentado, habéis hablado de historias de éxito, un par de ellas maravillosas. Quería preguntaros qué sentís que las personas a las que atendéis necesitan, bueno, o qué les ayuda, más bien, ¿no? Para mitigar este impacto emocional tan grande, tanto de los motivos de salir de su país como los de los que se encuentran en el camino. Y me refiero por un lado a qué cuestiones profesionalmente o desde vuestras entidades ponéis en marcha que terminan en éxito, y también qué herramientas percibís o sabéis que las propias personas migrantes pueden desarrollar en nuestro país para mitigar ese impacto emocional y ese impacto sobre su salud mental. Habéis avanzado por ahí, ¿no? El tema de que cuenten con información, que haya una buena coordinación entre instituciones. No sé si queréis profundizar algo más en vuestra experiencia, qué es lo que sirve. Sí, yo diría que, aunque es un poco de perogrullo esta reflexión, pero para mí es importante, creo que lo que ayuda realmente a estas personas es llegar a un sitio donde perciban que se les mira como personas. Quiero decir, que sientan el contacto, la relación con quien sea, que sea un profesional o alguien de su comunidad, y que realmente tengan esa percepción de que son recibidos como personas, ¿no? Al fin y al cabo. Otra cosa que creo que es muy fundamental es validar a la gente, validar sus sentimientos, sus emociones, validar cuestiones muy importantes para ellos, como son sus imperativos culturales, su fe, no sé, tantísimos ámbitos, ¿no?, que tenemos intrínsecamente todos los seres humanos, y que muchas veces no nos damos cuenta, creo yo, y los pasamos un poco por alto queriendo, bueno, hay que ayudar a esta persona, ¿qué te pasa? Vamos a que le vea un psicólogo, la derivamos a la unidad de salud mental, y muchas veces la gente lo que necesita es algo, son cosas sencillas, y es como que se les reconozca simplemente quiénes son, se valide el sufrimiento por el que han pasado, y se les apoye para poder recuperarse poco a poco. Creo muy importante también trabajar, bueno, yo digo trabajar porque ese es mi punto de vista, ¿no?, en esta charla, trabajar desde la autocrítica siempre, y desde un prisma que evite el etnocentrismo y la condescendencia hacia las personas. El respetar absolutamente que, a pesar de que yo, como psicóloga de ACCEM con no sé cuántos años de experiencia, pienso que lo que más te conviene es tal, tener muy integrado el convencimiento de que tú eres una persona intentando ayudar a otra persona, y que esa persona es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones, te parezcan a ti mejores o peores. Entonces, ese reconocimiento de autonomía y del derecho de tomar decisiones me parece fundamental, y me parece que es algo que ayuda mucho cuando planteas como profesional una ayuda a otra persona. Bueno, yo lo resumo en una palabra, lo digo, yo voy ahí, las tripas que me hablan, quererlos. Para mí es fundamental quererlos. Por lo menos en la juventud migrante, mi experiencia o mi historia vital es quererlos, pero quererlos desde todos los ámbitos que se intervienen con ellos.
ese amor, ese quererlo es en la intervención, ¿eh? Es la intervención. Eso tiene unos frutos increíbles, os lo digo. Entonces, de ahí vienen las palabrejas, pero que son importantes, que tiene que ver con el quererlo. Yo lo digo a los profesionales, alianza terapéutica, que le llamamos, ¿verdad? Alianza terapéutica. Pues en todos los ámbitos, nosotros igual, ¿no? Cuando vamos al psicólogo, vamos a la psicóloga, necesitamos que se genere una alianza. Los educadores sociales, los trabajadores sociales, los psicólogos, todos los que intervienen con la juventud migrante, tienen que generar una alianza terapéutica para que la persona, el joven migrante, se deje interpelar, se deje ayudar y juntos construyan un proyecto vital, pero juntos. Entonces, para mí es importantísimo los referentes en la juventud migrante, los acompañamientos, cómo se hacen, las alianzas terapéuticas, el no dejar de quererlos en todo momento en la intervención, porque hay una falta y una necesidad imperiosa. Había escuchado el relato del chico ese que he leído. Había un deseo de ver, olía a su madre, sentía, necesitaba sentir a su madre, ¿no? Todos somos de aquí, padre, madre, tenemos hijos y sabemos la alianza que se genera entre un padre y una madre y un hijo, ¿no? El vínculo. Y por otra parte, por ejemplo, en Málaga, la casa se llama Casa Betania. Sin objeto de hacer aquí ninguna historia religiosa, quiero deciros por qué se llama así, y así lo estamos intentando llevar, y está dando muy buenos frutos, muy buenos resultados, o por lo menos yo así lo estoy viviendo. Tendrías que preguntarle a ellos. Mira, Casa Betania, el nombre viene por aquello de Jesús de Nazaret en el Evangelio, ¿vale? Sin objeto de entrar ahí. Era un pueblo donde él se iba a casa de su amigo Lázaro a descansar, a tomar fuerzas, a buscar paz, sosiego, un encuentro entre amigos. Pues esa casa pretende o está intentando ser así. Tenemos 9 nacionalidades, chicos de Sudán del Norte, que cruzaron por la valla de Melilla en aquel trágico día, los tenemos aquí con nosotros, a 2 chicos de Sudán con 19 años, que vieron morir al lado suya en la valla de Melilla a seres humanos. En esa casa estamos intentando restaurar tanto dolor, porque no os podéis imaginar cómo llegó Abdul, ese chico de Sudán. Tenemos chicos de Mali, que sabéis que es un país que ahora mismo se está reconociendo, los pocos países que España le reconoce la protección internacional y el asilo, porque es una auténtica guerra la que tienen ahora mismo allí, y los rebeldes continuamente les fuerzan y les obligan o los matan. Tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos Senegal, tenemos Burkina Faso, tenemos Sierra Leona, y es una casa donde el espacio interreligioso, tenemos 3 religiones, las 3 conviven y hay un espacio diáfano donde todos pueden orar, pueden encontrarse. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la acogida digna es esto, no es apelotonarnos, meterlos en naves, meterlos en cuarteles militares, meterlos en... Eso no es acogida, y eso genera sufrimiento, y eso no alivia el sufrimiento. Entonces, esperanzas, que existan proyectos que dignifiquen al ser humano, que acompañen a la juventud migrante, que se les quiera, que se les respete. Eso son un poco las luces que yo puedo vislumbrar en esta sala, ¿no? Y a lo que yo intento día a día pues poner el empeño que pongo para que por lo menos los que llegan a mí sientan esa alianza terapéutica, porque a partir de ahí es como un buen adolescente. Un adolescente con un adulto, o te lo llevas a tu terreno y lo enganchas, o difícilmente consigues cosas con él, porque todo es oposición. Pues con ellos igual, o que los menores y los jóvenes migrantes son distintos. Son iguales, tienen las mismas características que los nuestros. Oposición, rebeldía, y no es malo eso, pero eso hay que aprovecharlo para sacar fruto de eso y proyectarlos hacia un futuro bueno, ¿no? Bueno, voy a ser cortita porque veo que estamos un poco mal con el tiempo, pero adhiero a todo lo que decían los compañeros, agregar, y nosotros también creemos que el trabajo, la calidad en el acompañamiento y la vinculación afectiva es clave, y de hecho
el vínculo que se mantiene con las mujeres una vez que se van es una muestra de que ese vínculo funciona y permite seguir acompañando, que es lo que nosotros queremos, seguir acompañando en el camino. Entonces tenemos vinculación con mujeres que están en Francia, el equipo técnico viaja a Francia y se encuentra allí con algunas mujeres. También trabajamos conociendo el contexto de origen, entonces estamos tratando de que el equipo pueda viajar y conocer el contexto del que salen y a las instituciones de las que salen, porque la idea es hacer un acompañamiento transnacional que va desde que cuando el chico llega acá sin documentos, no se considere que ese niño no existe, sino que efectivamente en su país muchas veces sí estaba registrado, entonces es cuestión de generar vínculos y lazos con el país de origen para tratar de conseguir esa documentación, cómo conocer lo que pasa en Francia y en las entidades a las que van a poder pedir ayuda y acompañamiento cuando lleguen. Entonces, ahí hay una cuestión de vinculación afectiva a lo largo del territorio y del tiempo, que va más allá del tiempo que están con nosotros. Pero lo que yo quería mencionar, que una de las cosas que creemos que es importante es el trabajo caso a caso, y superando esta mirada que pueden tener a veces los profesionales, por supuesto sin mala intención, pero esta cuestión de decir yo sé qué es lo mejor para vos, y bueno, no. Y aparte que muchas veces nos equivocamos, nosotros somos un proyecto, decía que era un proyecto piloto y efectivamente una de las cosas es que nos permitimos reflexionar y cambiar en base a eso que vamos viendo. Nosotros al principio lo que tratábamos era de convencer a las mujeres de que se queden en España. Entonces, el programa tenía una primera fase que era que se queden aquí y una segunda en el centro y una segunda eran pisos o posibilidad de insertarse laboralmente aquí. Porque era lo que nosotros les decíamos, nosotros te podemos acompañar para que te quedes aquí y con otras entidades y teníamos una red a lo largo del territorio con la que podíamos pensar un proyecto que para nosotros era, bueno, un trabajo, que tus chicos vayan a la escuela, que puedas tener una casa en un pueblo lindo. Pero después nos dimos cuenta que no era eso lo que deseaban. Y entonces, luego de un primer momento de que lo vivimos como un fracaso porque habíamos pensado mal, después dijimos, no, bueno, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar. Y entonces ahora estamos tratando de trabajar y armar alianzas con instituciones de Francia justamente por eso. Pero lo que sí me parece que es importante es que nuestro equipo profesional hace muchos esfuerzos técnicos y profesionales para poder escuchar a los niños, que no importa la edad que tengan, si son muy pequeñitos o si ya son más grandes. ¿Por qué? Porque hay técnicas que permiten que nuestras psicólogas trabajan con los chicos para poder saber cómo están, qué desean y qué quieren, y que cuando entonces los servicios sociales de Montilla con quienes trabajamos hacen la evaluación del riesgo y también la determinación del interés superior, que básicamente es decir qué es lo mejor para este niño, la voz de ese niño, lo que el niño desea y necesita, sea también salga del propio niño. Así que nosotros hacemos ahí un trabajo que me parece que es importante visibilizarlos también en eso, en que ellos son parte de la decisión. Yo había un deseo, y ya que no quiero porque después vamos a las preguntas, había un deseo que traía que quería que lo llevarais, de María Zambrano, una escritora, no dimitan, por favor. Los jóvenes no necesitan migrantes y nosotros necesitamos a los jóvenes migrantes. Ahí vivimos un tiempo de una tendencia que todo va mal, hay un catastrofismo, la inmigración, estamos desbordados, esto es una invasión, no podemos con tanto, son 6.000, son 4.000, son 6.000... Y, por favor, no dimitan. Nos necesitan y los necesitamos. Muchísimas gracias a los tres. Me ha gustado mucho las respuestas porque los tres creo que habéis respondido desde el lugar profesional, que es lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Esta idea crítica que planteabas y de huir de la omnipotencia, camino, trabajar desde la honestidad, desde un lugar como muy genuino, rescatando defendiendo la dignidad de la persona, su individualidad. Me parece fantástico. En cuanto a lo que les ayuda, es verdad que para otra ocasión
tendremos aquí acompañándonos a alguna persona que haya pasado por este proceso, que es quien más sabrá responder a la pregunta de qué les ayuda, pero en cuanto a, casi habéis respondido, qué necesitamos los profesionales para poder, ¿no?, enfrentar un tema tan complejo y tan extremo como es este. Y luego me ha gustado mucho, Silvina, aludir al contexto de la gente a la que atendéis, ¿no?, a la que atendemos, porque estamos hablando de salud mental, aunque parezca que no, porque no hemos nombrado en ningún momento nada acerca de diagnósticos ni de medicación. Estamos aludiendo, creo que ha quedado claro, que el contexto y por lo que la gente pasa es lo que hace que la gente sufra, se rompa y necesite que esas heridas cicatricen bien, ¿no? Así que me ha gustado mucho. Tengo una retahíla de preguntas, pero no acabaríamos hasta mañana, entonces yo creo que puede ser buen momento para que el público también rompamos esta pared y participéis igual que nosotros 4 aquí. Mire, Sí. no sé si tenéis... Perdón. No sé si está el micro por ahí no sé detrás. el orden como... Hola, buenas noches. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí. Bueno, yo me llamo Isidro, soy de una ONG, que aquí tengo también a mi compañero, Isidro también se llama. Es una ONG de aquí en Barcelona, T'Acompanyem, es una ONG muy pequeña. Y de verdad que os damos las gracias por todo eso que habéis aportado. Y lo que decía Michel, nosotros somos una ONG muy pequeña, solamente tenemos 2.000 euros al año, nada más. Pero hemos trabajado y estamos trabajando todos estos aspectos, sí. Somos todos voluntarios, somos que del mundo de la educación, precisamente Isidro y yo venimos de educación, yo soy psicólogo y él también es filósofo, y tenemos 8 voluntarios. Estamos en el barrio, en el distrito de Sant Andreu, en el barrio de Navas. Pero de verdad que soy andaluces, nosotros aquí en Cataluña también tenemos cosas y yo me gustaría hablar con Camino sobre el empadronamiento. Vosotros sabéis que el empadronamiento es una cosa que es legal y que todo el mundo tiene que tener. El problema que tenemos nosotros tenemos 45 nacionalidades. Todo eso es boca oreja, que se va oyendo y van a la ONG T'Acompanyem, porque una de las cosas que habéis dicho es mirarlo como personas. Porque cuando vienen aquí, las administraciones, y de verdad, y no voy a ir en contra de ninguna administración, pero van como un número. Cuando llegan a T'Acompanyem, y esto lo puede decir mi amigo Isidra también, nosotros los ayudamos y los tratamos como nos tienen que tratar a nosotros, y eso es muy importante. Entonces, el empadronamiento es muy difícil, porque estas personas que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de Ecuador y vienen de Perú, que ahora tenemos muchísima gente, porque nosotros hemos tenido antes de la pandemia y después de la pandemia. Antenas para personas desempleadas, hemos colocado en este año a más de 80 personas. Tenemos a 1.115 personas en estos momentos que han pasado por la ONG. El empadronamiento es difícil. El empadronamiento sin domicilio fijo es muy complicado hacerlo. Y es curioso que el único sitio que se puede hacer aquí en Cataluña es Barcelona. Vas a Hospitalet y no lo pueden coger como empadronamiento sin domicilio fijo. Hemos trabajado mucho. Ahora el otro día tenemos a un matrimonio que venían de Tenerife y no se pueden empadronar. Tienen que dar una dirección. Servicios sociales, si no pertenece al distrito donde pertenece, no lo pueden hacer. Esto es una de las trabas que también encuentran estas personas. Trabajamos mucho en la salud mental. Después, otra de las cosas, hablaba con Silvina sobre la familia. Nosotros hemos tenido una familia argelina y da pena de que una mujer con 3 hijos, uno de 11, otro de 7 años y un niño de 15 años, de 15 meses con anemia, que vienen a través de una administración de aquí de Barcelona, no voy a nombrarla, a través también de una organización muy importante a nivel internacional, están en un centro de acogida en Sardañola. Al marido lo cogen, el marido, como es hombre, está durmiendo ahora en estos momentos en la calle. Nos vienen a nosotros a través de un conocido, ir a T'Acompanyem, y él está de testigo, que allí os pueden ayudar. Esos niños llevan 3 meses aquí sin escolarizar. Al ayuntamiento, el ayuntamiento de Sardañola, yo llamaba al ayuntamiento, nadie sabía, ella había ido al ayuntamiento de Sardañola, nadie le había hecho caso. Nosotros en ese momento hablamos con Inspección del Valle Oriental, la inspectora sí que tomó conciencia de todo esto. Al día siguiente llamaron de LEAP a decir: Isidra,
ya están escolarizados estos niños. Pero qué mala suerte, esta noche se tienen que ir a Barcelona. Ahora en estos momentos estos niños no están escolarizados ni nada. Ya nos ha llamado, porque la señora no sabe ni catalán ni castellano, y ahora estamos, que yo sé ahora dónde están, llamamos a ese hotel, que parece que es un hotel, y dicen que este teléfono no existe. De verdad que es muy lamentable de ver todo lo que está pasando. Y una de las cosas que también, que hablaba de Camilo, sobre los países, nosotros estamos recibiendo a personas de protección internacional, y ¿sabes lo que nos han contestado? Que en Venezuela sí que hemos conseguido gente por razones humanitarias tener protección internacional, y están trabajando en estos momentos, pero Colombia, Ecuador y Perú sí que pueden conseguir ese asilo internacional, pero ¿qué es lo que sucede? A los 3 meses se lo deniegan. ¿Por qué? Porque, según nos han dicho, son países democráticos, y si vienen aquí es por violación o por las guerrillas, dicen que eso ya no pueden conseguir protección internacional. Lo que le decimos es, pues 3 meses estáis aquí, podéis trabajar, pero bueno, lo que tarda después también para las citas previas, porque las citas previas, nosotros tenemos pantallazos de una persona de Venezuela, más de 1.500 pantallazos en un día, y no han conseguido la cita previa. Y aquí en Barcelona es muy difícil, tenemos asesoramientos también de abogados de extranjería, y tienen que irse hasta San Feliu o a Figueras a conseguir la cita previa. La verdad que es una pena de que todo esto... Y después también el problema que tenemos aquí, yo no sé si en Andalucía, pues es el problema del arraigo por formación, el arraigo social, que tienen que estar 2 años haciendo esto. Entonces esta gente tiene que comer, y como tiene que comer, ¿y qué es lo que sucede? Pues vienen allá, nosotros hacemos talleres, hacemos cursos, y están un poco acogidos, y es lo que decimos, que es lo más importante. Y ahora yo, aunque me estoy enrollando bastante, nosotros el día 24 de noviembre, en el centro, en la Biblioteca Alchémica, que está en el barrio de Campo de Arpa, hacemos una jornada de trabajo y crisis. Este año está dedicado precisamente una jornada de... trabajo y crisis. Este año está el tema que nosotros trabajamos, el año pasado trabajamos la inmigración, este año vamos a trabajar la pobreza como conflicto social. Es un tema que de verdad que merece la pena de que las personas de que están aquí, que pueden ir, porque es desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vienen fundaciones, viene el síndic de Greuja o el defensor del pueblo de Barcelona a hacer la inauguración, y la directora de Servicios Sociales, porque creo que, y es verdad, los políticos, las administraciones, tenemos que llevarnos bien con ellos, después no hacen nada, y de verdad lo digo, pero ahí están. Y de esta manera podemos ir trabajando un poco. Pero de verdad que gracias por todo lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo. Pero que sepáis aquí en Barcelona, esta ONG, que creo que es pequeña, pero hacemos muchas cosas, creo que estamos haciendo una buena labor, igual que estáis haciendo vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No sé si... Había una pregunta por aquí. Claro, si os parece, recopilamos 3 o 4 intervenciones y luego... Muy corta. Yo no sé si tienen ustedes experiencias con menores de acogida en familias. Si tienen experiencias de menores en... Sí, en Andalucía hay. ¿Y qué resultados hay? A ver, yo te digo mi visión personal, ¿vale? No todos los menores migrantes, eso hay que hacer una valoración muy profesional y con mucho rigor, para mi visión. En Andalucía, por ejemplo, se está haciendo una inversión inmensa para que todos los menores migrantes vayan con familia. Yo en foros no estoy del todo de acuerdo. Yo los conozco muy bien a mis niñas y sé que muchos de ellos no es lo que necesitan, ni lo que están buscando. Tienen a su madre que las quiere muchísimo, a su padre, sus vínculos familiares en la distancia, y ahora hay edades y edades, pero muchos de los jóvenes que sabéis que llegan adolescentes con 17 años, esos jóvenes con 17 años, el encaje en el acogimiento familiar, mi experiencia es que no está dando del todo buenos resultados. Hay algo ahí, cultural, proyecto de vida, proyecto migratorio, que no está encajando. Pero sí, algunos sí, pero en mi experiencia hay que revisar el tema del acogimiento familiar, aunque en Andalucía hay una apuesta muy grande económica para cerrar los centros, que está bien, la institucionalización, pero cuidado con los acogimientos familiares, porque hay que hacer una valoración muy buena de la familia y de los chicos. Es mi impresión personal, desde mi experiencia, del día a día.
Yo quería decir, acorde un momentito a lo que ha dicho nuestra compañera por allí, Isidro, 3 cositas muy rápidas. Una es lo importante de lo jurídico, de que tengamos expertos en jurídico en extranjería. Esa es otra. Que nos hacen falta en las entidades, igual que en todas las materias, gente especializada en extranjería. Y la extranjería en el mundo de la jurisprudencia pues no da dinero y tampoco es de la motivación de muchos profesionales. Y eso, pues, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? Los migrantes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, en protección internacional, pues ahora mismo tenemos un camino para que la gente no quede en la calle, lo digo así de claro. Ahora mismo te deniegan y hay entidades que no lo hacen, yo no lo entiendo, porque estamos mirando el interés superior de los migrantes, para que no queden en situación de calle, porque al denegarles tienen que abandonar los recursos, se recurre, recurso de reposición. El gobierno no está contestando ningún recurso, porque está colapsado. Pues muy bien, tú no contestas, al no contestar el recurso, se presenta el acto presunto, se llama, y tiene la obligación el gobierno, porque no ha contestado un recurso, a reingreso. ¿Se está haciendo en España eso? Pues eso es lo que me preocupa, que anden muchos por las calles en extrema exclusión, por no conocer cuáles son los caminos para poder rescatar por un error o por una negligencia o por un desbordamiento, me da igual, de quien tiene que resolver los recursos. Y otra cosa importante, defensor del pueblo. Preguntarle a Elena Arce, que es la directora del Defensor del Pueblo de Migraciones, cuántas quejas han llegado de mi parte. No se presentan quejas. Y al no presentar quejas, pues no se pueden resolver los asuntos. ¿Valen las quejas para algo? Pues mire, para mí sí valen. Y os cuento un ejemplo muy rápido. Llegó pandemia, en Huelva no había quien cogiera la fresa. Y yo tenía como 200 jóvenes que estaban dispuestos a coger la fresa, pero tenían una autorización que no les permitía trabajar. Pusimos una queja al Defensor del Pueblo diciéndole, tenemos a Interfresa, una patronal de fresa que quiere trabajadores y yo tengo los trabajadores. ¿Qué hacemos? Se hizo el Defensor del Pueblo le mandó una, ¿cómo le llaman ellos?, una recomendación al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Inclusión. Sacaron un decreto donde se podía trabajar con la tarjeta sin autorización a trabajar. Eso ocurrió en pandemia. Y eso nos tiene que servir para demostrar que muchos vienen a trabajar, que los necesitamos y que algunas veces nuestra burocracia o nuestras leyes lo que hacen es entorpecer. Y lo que quiero decir, que con la queja se hizo la recomendación y esos jóvenes trabajaron en los campos de Huelva. Entonces, quejas al Defensor del Pueblo. No cuesta nada y es muy fácil hacerla. Y si no la quieren hacer las organizaciones, a los chicos. Es muy fácil un chico hacerla. Le acompañáis y lo hace. Porque esas quejas son las que hacen que después algunos sistemas se cambien. No todos, pero algunos los vamos mejorando gracias a las quejas. Sí. Sí, no, yo un par de cositas. Sí. De lo del empadronamiento y la queja, de hecho, recuerdo haber hablado con Elena Arce de este tema y que ella haya dicho que hay que poner la queja ahí, así que sugiero hacerlo. Nosotros hemos tenido con el ayuntamiento, desde que les fuimos a presentar el proyecto, ellos entendieron que no había ninguna razón para no empadronarlos en el centro, porque la normativa establece que hasta se podría empadronar a alguien en una asociación civil o hasta en la calle si dice en qué lugar duerme. O sea, la normativa sí lo establece, con lo cual hacen una lectura de la normativa restrictiva de derechos que hay que... Sobre lo de los niños en acogida, nosotros, todos los chicos que llegan a nuestro centro son chicos que llegan con mujeres acompañados. Pero hay una situación que hemos detectado que no es un gran número, pero que sí es verdad que existe y lo hemos detectado, y son chicos con mucha vulnerabilidad, que son aquellos que llegan con mujeres, que las mujeres cuando llegan a costa a veces no le dicen a la policía, sino que esperan a llegar a la entidad, que no son las madres biológicas. O no dicen nada, se hace un ADN porque no tienen un documento que acredite la filiación, se hace un ADN y cuando el ADN llega sale que es negativo. Lo que se hacía cautelarmente era separar a esos niños de la mujer, suponiendo que había un riesgo, y nosotros desde el programa lo que trabajamos, lo que buscamos es que no se haga una separación cautelar
automática, sino que se evalúe caso por caso, porque en nuestra experiencia la mayoría de las mujeres que llegan con niños son las que los han criado, las que han reemplazado a la madre porque la madre ha fallecido, una tía, la segunda mujer del padre o una persona que es de la familia ampliada y que está trayendo al niño para la reunificación familiar con sus padres que ya están, o alguno de sus progenitores que ya está en Europa. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es que no los separen y los manden a un centro o a una familia, porque entendemos que eso puede ser más vulnerador de derechos de los niños en relación a va a ser una familia española o va a ser un centro donde no van a hablar su lengua. Nosotros en nuestro centro está con mujeres y niños de distintos países de la África Negra, y lo que trabajamos es en ver el vínculo de ese niño con ver si efectivamente existe, es un vínculo afectivo real, si se puede conseguir la documentación, y en algunos casos hemos conseguido que los fiscales den la guarda, porque han reconocido que esas mujeres efectivamente son las guardadoras de hecho de estos niños, y en otros casos lo que se ha conseguido es ubicar a sus padres y reunificar a esos niños con sus padres en el centro, o sea, que puedan venir al centro y reencontrar a esos niños con esos padres, que entendemos que es la solución duradera más beneficiosa para esos niños. Con lo cual, por eso nosotros, en nuestro trabajo específico para esta población, entendemos que lo mejor no es separarlos y mandarlos a una acogida residencial de menores ni de familias, sino un centro como el nuestro, o que hay otros, pero especializado con enfoque de infancia y para estas mujeres. Podríamos seguir, pero... Yo hay una cosita que os dije al principio, lo de transcultural. Lo digo porque se me olvidó deciros, os dije al principio, y os pongo un ejemplo de las dificultades que me estoy encontrando con ese tema y lo importante del abordaje de salud mental desde este tema transcultural. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me he encontrado muchas dificultades con chicos jóvenes migrantes que tenían un diagnóstico, o sea, ya habían pasado y con psiquiatría y tenían un diagnóstico, iban a la familia a casa, a sus países de origen, y tenían que seguir un tratamiento. Hemos tenido que ir para poder, porque yo estoy bastante legitimado ante estos chicos, para poder ir a hablar a la familia, intentar explicarles lo importante que siguieran el tratamiento. Porque en algunos países, ¿vale?, el tema farmacológico, aunque sea liviano y no sea lo más importante, querían paralizárselo a esos chicos, y hemos tenido que desplazarnos e intentar hacer un trabajo transcultural, porque entendían que era tema de brujería lo que podía sanar más que lo farmacológico. Entonces lo digo que esa visión en la salud mental en migrantes es muy importante tenerla en cuenta, que en sus países de origen lo farmacológico va a encontrar un escollo, y que hay que trabajarlo también, porque claro, chicos que estaban tomando un tratamiento que les iba muy bien y al llegar allí dejaron de tomarlo, lo llevaron a temas de brujería y cosas de estas para que lo sanaran, y el chico empeoró, ¿vale? Por eso el tema transcultural, lo importante que es. Yo respecto a eso sí que me gustaría como contar un caso que es como la otra parte de esa situación. Una persona a la que nosotros atendimos aquí, no recuerdo en qué provincia, que tenía una sintomatología bastante grave a nivel de salud mental, y tenía cierto rechazo a la administración de fármacos, como dice Michelle. Y él pedía constantemente que él no necesitaba la medicación, que él no necesitaba hablar con un psicólogo, que lo que necesitaba era hablar con un imán, y que ese imán pudiera ofrecerle una especie de ritual, bueno, pues de su país de origen o de su etnia, y finalmente resultó. O sea, facilitamos el contacto entre este chico y el imán, se pudo llevar a cabo ese ritual, y la sintomatología de esta persona se rebajó muchísimo. Por eso decía antes, y creo que estamos todos un poco en la línea, de rebajar un poco la prepotencia que a lo mejor tenemos a veces como profesionales, de pensar que tenemos nosotros ya la solución aquí preparadita, y
y creo que hay que abrir un poco la mente. Un poco no, hay que abrir muchísimo la mente. Y este ejemplo también, ¿no? O sea, que nos traslada una vez más la idea de que el contexto daña, pero el contexto de origen también puede servir Efectivamente, para aliviar. Como factor de protección, sí. No sé si 5 minutos. Sí, hay tiempo, ¿no? Entra, Vale. esa entra. Buenas noches, muchísimas gracias primero por la conversación súper interesante. Yo tenía una pregunta sobre las barreras lingüísticas que creo que nadie mencionó, porque claro, creo que uno de los factores que llevan al sufrimiento es no ser entendido. Sí. ¿Qué recursos, herramientas tienen ustedes para superar esas barreras lingüísticas? Nosotros en Casa Betania el A1 es obligatorio y primordial. Los 15 chicos es su prioridad en el momento que llegan, después de encontrar la paz, el sosiego, todo eso, pero el A1 se lo tienen que sacar en español. Es el requisito mínimo. Entonces, ahí hacemos un esfuerzo tremendo para que antes de pensar en lo laboral, en lo tal, el A1 tienen que sacárselo. Por ejemplo, nosotros en eso ponemos el acento ahí, aparte que es verdad que los programas de protección internacional le ponen bastante énfasis en el tema lingüístico, pero nosotros de luego lo hacemos desde ahí, priorizando lo lingüístico antes que incluso factores de inserción laboral. Una vez que tiene el A1 empezamos a otras cosas. Nosotros con los niños, al escolarizarse, aún los que van a la guardería, todos, enseguida con las educadoras, con los niños, hablan en español. Con las madres no, la mayoría del equipo habla francés, hay algunas mujeres que hablan inglés y con ellas no hay ningún inconveniente. Más difícil es las que solo hablan alguna lengua africana que no tenemos. Entonces ahí muchas veces se tira de alguna compañera, algún intérprete de asociaciones locales, pero sí es una dificultad, y es una dificultad sobre todo cuando se acercan a la administración, porque es largo. Nosotros hemos estudiado eso específicamente, de las dificultades que hay en salud. Sí, hay muchas lagunas en facilitar el derecho de toda persona a ser atendida en una lengua que entienda. En nuestro caso, tenemos internamente, entre nuestros servicios transversales, dentro de protección internacional, y también, no tan potente, pero también en ayuda humanitaria, tenemos un servicio de interpretación y traducción. Es decir, tenemos intérpretes intentamos que de todas las lenguas de las personas que estamos atendiendo, y ese es un servicio muy, muy importante para nosotros. Vamos, tan importante como que si no tienes un intérprete a veces es prácticamente imposible poder comunicarse con una persona que habla Mambara o Wolof o Mandinga, ¿no? Así que sí, nosotros es el sistema que utilizamos. Intentamos también, por otra parte, que esos intérpretes estén mínimamente formados. Se les dan formaciones previas para que puedan entender el tipo de intervención y su papel en esa intervención. Ese es el sistema. Aparte, completamente de acuerdo con Michel también, que le damos un montón de... Pero sí tengo que decir que ya sabéis, me vais a ir conociendo un poquito en esta tarde, que soy bastante crítico con el sistema. Sí es verdad que yo todavía no he encontrado un método que realmente me guste, a mí personalmente. Un método de español para extranjeros migrantes, todavía yo, de los que han pasado por mí, no he encontrado un método, así que los pedagogos les animo a que profundicen y sigan trabajando en el tema de español para extranjeros migrantes. Radio ECA, ¿no? Radio ECA. Radio ECA, pero yo todavía no he encontrado un proyecto o un programa que realmente efectivo en el tema del aprendizaje del español. Mucha ficha, mucha complejidad a la hora de los niveles. Entonces, no sé, todavía creo que nos queda por hacer pedagógicamente en el de español para extranjeros migrantes. Hay que seguir trabajando en esa línea de los materiales que han pasado por mí. Nosotros es otro servicio transversal, tenemos el del aprendizaje
del español como Solo una prioridad. cosa, porque me está mirando que no me va a dejar Mirando decir lo que fatal. quiero decir. Y Pero es que no. solo algo que me genera dudas sobre el tema de los intérpretes, la atención en salud. En Andalucía hay un sistema de traducción que se pone a disposición de todos los médicos para que ellos puedan llamar y la reunión, la entrevista sea el paciente, por el teléfono, el intérprete y el médico. En general no lo usan, cuando yo he consultado no lo usan y dicen que lo usan el teléfono o que viene el educador o una compañera del centro y que eso le resulta más sencillo. Y nosotros trabajamos con alguien que acompañe, pero hablábamos más temprano de la intimidad. Y hablábamos también lo del derecho, ¿no? El derecho a tener esa entrevista, esa personal con tu médico. Entonces también nosotros tenemos que ver que no todo está en que se entienda lo que quiere decir, sino también en qué cosas se están violentando cuando ponemos a un intérprete ahí en ese momento, sobre todo hablando de salud y salud mental. Pero es una pregunta, que es un desafío ver cómo se hace. Familia. Sí, nos tenemos que ir. Esto de la vulneración de derechos, no, pero esto tiene que ver con esto yo conseguí anular un juicio, anular un juicio porque el intérprete resulta que era de una zona de Marruecos, ¿vale? Y los chicos míos solo sabían bereber, eran rifeños, eran de Nador, y la traductora no sabía ese dialecto, y hizo la traducción en el árabe. Y el juez enteró todo lo que no se estaba diciendo el chico. Entonces lo importante es la vulneración de derechos y velar por ellos. Gracias. No sé si se había quedado por ahí alguna pregunta detrás. Yo os animo y comprometo a estos tres, los comprometo a que luego fuera, si nos queréis preguntar algo, estamos dispuestos. Muchísimas gracias Silvina, Michelle, gracias Camino, gracias a la obra social de la Caixa y a todos ustedes.